Buenas noches, hoy vamos a presentar el tema de la organización del sistema nervioso y las funciones básicas de la sinapsis. Los integrantes de este grupo son Arimed Valeria Choque Macías, Pablo Andrea Salazar Manrique y mi persona Juan Diego Cusipao Percardo. Hablaremos de la neurona, de la porción sensitiva y motora del sistema nervioso, la función integradora y la memoria, los niveles de función, la sinapsis y neurotransmisores, los fenómenos eléctricos, la relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga y las características de la transmisión sináptica. Primero, el sistema nervioso no lo podemos comparar debido a su complejidad de procesos y de pensamientos y acciones de control que va a realizar. De hecho, cada minuto son millones de fragmentos de información los que son recibidos de los distintos nervios y órganos sensitivos. En cuanto al diseño general del sistema nervioso, la neurona viene a ser la unidad funcional básica del sistema nervioso central. Vamos a tener más de 100.000 millones de neuronas. Las señales de entrada van a llegar a ellas a través de las sinapsis situadas en las dendritas neuronales y la señal de salida va a viajar por el único axón que va a abandonar a la neurona. Una característica especial de la mayoría de las sinapsis es que la señal va a circular en un sentido anterógrado. Esto va a hacer que la señal viaje en la dirección exigida para llevar a cabo las diferentes funciones nerviosas específicas. Ahora, en cuanto a los receptores sensitivos, la mayoría de las actividades del sistema nervioso se van a poner en marcha cuando las experiencias sensitivas van a excitar a los receptores sensitivos. Y esas experiencias sensitivas pueden generar reacciones inmediatas del encéfalo o también se pueden almacenar por minutos, por semanas, incluso por años para determinar reacciones corporales en algún momento del futuro. Ahora, en cuanto a lo que son los efectores, una de las funciones del sistema nervioso es regular las actividades del organismo. Para ello debe controlar los siguientes aspectos, como sería la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo liso de las vísceras y la secreción de las sustancias químicas, que serían las glándulas endocrinas y exocrinas. En conjunto, estas funciones o estas acciones, las funciones motoras del sistema nervioso y los músculos, tanto esqueléticos como lisos y las glándulas, serían los efectores. Ahora, en cuanto a la función integradora, el encéfalo sabemos que va a descartar más del 99% de la información por no tener interés o por no tener importancia. Sin embargo, cuando la información sensitiva e importante va a excitar a la mente, de inmediato va a ir a las regiones motoras integradoras oportunas del encéfalo para generar alguna respuesta adecuada. Y esto se conoce como la función integradora. En cuanto a lo que es la memoria o el almacenamiento de la información, la mayoría de la información se va a guardar para controlar las actividades motoras en el futuro. Y este almacenamiento va a estar principalmente en la corteza, pero también se puede conservar en algunas regiones basales del encéfalo y de la médula espinal. Ahora, hablando de los niveles de función del sistema nervioso central, primero a nivel medular, que los circuitos neuronales medulares pueden originar los movimientos de la marcha, reflejos para retirar alguna parte del cuerpo de algún objeto doloroso, reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco contra la gravedad, y reflejos que van a controlar los vasos sanguíneos locales, movimientos digestivos o la excreción de la orina. En cuanto al nivel subcortical, aquí van a estar las actividades inconscientes que van a estar relacionadas con el bulbo raquídeo, con la protuberancia, con el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y ganglios basales. Por ejemplo, la respiración y la regulación de la presión van a estar a cargo del bulbo raquídeo y de la protuberancia. Y otro ejemplo sería que el equilibrio va a estar a cargo de la formación reticular, del bulbo raquídeo, la protuberancia y también del mesencéfalo. Y finalmente el nivel cortical, que la función principal viene a ser el almacén de recuerdos, pero la corteza no va a funcionar sola, sino que esta va a estar asociada a algunos centros inferiores del sistema nervioso. La corteza cerebral es importante para los procesos de nuestro pensamiento, pero en realidad son esos centros inferiores, esos centros encefálicos inferiores, los que van a despertar en la corteza a la vigilia. Bueno, ahora hablando acerca de la anatomía fisiológica de la sinapsis, vamos a tener presente de que la función del sistema nervioso va a depender de la sinapsis como tal. Esto se va a dar en las terminales presinápticas que se encuentran en el axón. Y bueno, entre la neurona presináptica y la postsináptica, que vendría a ser lo que son las estructuras del soma y las dendritas, vamos a encontrar las hendiduras sinápticas, que vendría a ser el espacio entre ellas, ¿no? Ahora, la sinapsis se da de las terminales. Las terminales van a tener unas vesículas sinápticas que van a contener a los neurotransmisores y estos van a ser liberados de acuerdo a un potencial de acción y van a liberarlos hacia un receptor postsináptico, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora hay tipos de sinapsis. Tenemos la sinapsis química y la eléctrica. La sinapsis química vendría a ser en la mayoría de las neuronas presentes. Se da en una neurona presináptica cuando libera la sustancia transmisora hacia un receptor posináptico, ¿no? Y se encargue de inhibir o excitar algún estímulo. Esta es de manera unidireccional. Ahora, la sinapsis eléctrica se va a dar en la minoría en caso de los mamíferos. Van a aparecer las uniones en hendidura, donde pueden o no aparecer el desplazamiento de iones. Esta transferencia va a ser rápida y bueno, esto va a estar estimulado por un potencial de acción. Van a llegar hacia los receptores específicos que pueden inhibir o excitar y tenemos, por ejemplo, a la liberación dependiente de calcio. Ahora, hablando de la acción de sustancia transmisora en neurona posináptica, tenemos a los receptores de membrana, que pues van a estar en la superficie de la membrana y van a tener dos partes, el dominio de unión que va a llegar hasta la hendidura y el ionóforo en membrana que va a llegar hasta la neurona posináptica. Ahora, el ionóforo en membrana puede ser un canal específico activado por ligandos o puede ser un activadores de segundos mensajeros. Con respecto a los de receptores ligados a canales iónicos activados por ligandos, tendríamos a los de dos tipos, catiónicos y aniónicos. Catiónicos porque estarían ligados a todos los cationes, receptores, canales de sodio, calcio, potasio, que van a excitar, y los aniónicos, que vendrían a ser los del cloro, y los que saquen potasio, ¿no? Que vendrían a ser inhibidores. Esta comunicación interneuronal va a ser rápida. Y con respecto a los activadores de los segundos mensajeros, tendremos que estos van a ser proteínas G unidas a los receptores posinápticos. Y cuando se activa el receptor, esta parte de la proteína G se va a liberar para poder abrir el canal específico por más tiempo y entre otras, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a los transmisores sinápticos, hay 50 sustancias o más que actúen como los transmisores, ¿no? Y bueno, dentro de estos tenemos dos grupos, las moléculas de acción rápida y molécula pequeña y los neuropéptidos. Las moléculas de acción rápida y molécula pequeña, su función principal va a ser abrir y cerrar canales por menos tiempo. Y bueno, estos se van a sintetizar y empaquetar en el terminal axonal y puede o no usar vesículas recicladas. Ahora, tenemos de diferentes clases. La primera es la de clase 1, acetilcolina, que vendría a ser una sustancia excitadora que va a salir del núcleo basal de Maynard y va a salir a las regiones prefrontales, parietales, occipitales y del hipocampo. En las regiones prefrontales vendría a ser lo que es el pensamiento, parietales lo que es táctil, occipitales de la visión y el hipocampo es la memoria, el aprendizaje y la audición. También está presente en lo que son las terminales de las células piramidales de la corteza motora, en las neuronas de los ganglios basales, en las motoneuronas de los músculos esqueléticos, las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, las postganglionares del sistema nervioso simpático y también puede actuar como un inhibidor parasimpático en el corazón por los nervios vagos. Siguiente, por favor. Con respecto a la clase 2, seguimos con la noradrenalina que va a salir del puente de Barolio, que va a llegar hasta la corteza y el cuerpo calloso. También va a irrigar, va a tener sus fibras en la parte prefrontal, frontal, parietal, occipital y en lo que son las neuronas del tronco encefálico y el hipotálamo, ¿no? Que vendría a ser el locus coeruleus. Este vendría a controlar la actividad global y el estado mental. Y bueno, como ya mencioné antes, también esta va a ser una sustancia excitadora o inhibidora en algunos casos, ¿no? Es pocos. Con respecto a la clase 2, también tenemos a la dopamina, que va a ser del mesencéfalo. Esta va a estar también en la sustancia negra y en la región estriada de los ganglios basales. Va a llegar hasta la zona mesocortical, que se encarga de la motivación y la creatividad, la mesolímbica de las emociones positivas y la microestriatal de los movimientos. Estas puede ser estimulada por lo que vendría a ser la cocaína, por ejemplo. Con respecto a la serotonina va a ser una sustancia excitadora, va a venir del núcleo dorsal del RAFE y va a llegar hasta el sistema límbico que se encarga del bienestar y de la corteza.
Este va a ser un inhibidor también del dolor en la médula y puede controlar nuestro estado anímico y la producción de sueño. Con respecto a la glicina, que es de clase 3, esta va a ser una sustancia inhibidora porque va a aumentar la entrada de cloro y se encuentra en la sinapsis de las neuronas de la médula espinal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a las GABA, también de clase 3, que son sustancias inhibidoras que aumentan el ingreso de cloro. Se van a encontrar en las neuronas de la médula espinal, del cerebelo, de los ganglios basales y de la corteza. Las de clase 3, glutamato aspartato, también van a ser sustancias excitadoras, pero van a estar en las vías sensitivas del sistema nervioso y también en las áreas de la corteza. Y la última clase que vendría a ser el óxido nítrico, la clase 4, se va a encontrar en las regiones encefálicas y se encarga de las conductas a largo plazo y de la memoria también. Siguiente, por favor. Ya para terminar, esta vendría a ser la última, el segundo transmisor sináptico, que vendrían a ser los neuropéptidos, que va a tener vesículas liberadas en el terminal axónico, ¿no? Estas van a hacer que las sustancias, los transmisores, estén en las hendiduras y bueno, son en menor cantidad en comparación a las otras moléculas pequeñas y van a activar o inhibir el canal por más tiempo, ¿no? Ya sean días, horas, minutos, entre otros. Y bueno, van a alterar las funciones del canal iónico, ¿no? Pueden modificar su metabolismo celular como su expresión genética. Y ahora, con respecto, hay una nota que es que las neuronas solo pueden usar un neurotransmisor por terminal. Y bueno, en algunos casos excepcionales se usan un neurotransmisor más un neuropéptido en una terminal y aún no se conoce como la causa de este fenómeno. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando con respecto a los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal, estos se estudiaron en las grandes motoneuronas situadas en las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? Y refiriéndonos principalmente al potencial de membrana en reposo del soma neuronal, el soma de una motoneurona medular tiene un potencial de membrana en reposo de unos menos 65 milivoltios. Este potencial básicamente va a ser un poco menos negativo que los de menos 90 milivoltios que van a existir en las grandes fibras nerviosas periféricas y también en las del músculo esquelético, ¿no? Ahora, refiriéndonos a la distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma, en el interior del soma neuronal básicamente contiene una solución electrolítica muy conductora, ¿no? Que va a ser el líquido intracelular de la neurona. Entonces, además de ello, todo cambio en el potencial de cualquier zona de líquido dentro del soma, también va a haber un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora refiriéndonos al efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica o potencial postsináptico excitador, aquí básicamente la rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial de membrana en reposo, ¿no? Entonces, la descarga de un solo terminal presináptico nunca va a ser capaz de incrementar el potencial neuronal desde menos 65 milivoltios hasta básicamente menos 45 milivoltios. Siguiente, por favor. Bien, ahora refiriéndonos a los fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal, principalmente mencionando el efecto de las sinapsis inhibidores sobre la membrana postsináptica o potencial postsináptico inhibidor. Este va a tener un potencial más negativo que los menos 65 milivoltios que van a estar presentes normalmente en el interior de la membrana neuronal en reposo, ¿no? Por tanto, podremos decir que la apertura de los canales de cloruro permitirá lo que es el movimiento de esos iones, pero con carga negativa, ¿no? Que va a ir desde el líquido extracelular hacia el interior, lo que va a causar que se va a volver más negativo de lo normal el potencial de membrana en este caso, ¿no? El de membrana interno, que va a acercarlo básicamente a un nivel de menos 70 milivoltios. Ahora, refiriéndonos a la emisión presináptica, este va a ser un efecto producido por un botón terminal en una sinapsis axónica que básicamente disminuye la cantidad de neurotransmisor liberado por otro botón terminal. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la sumación espacial en las neuronas o el umbral de disparo, aquí la excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona casi nunca activa la célula, ¿no? Entonces la razón reside en que la cantidad de sustancia transmisora liberada, en este caso por un terminal aislado, para originar lo que es un potencial postsináptico excitador,
Normalmente no supera los 0,5 a 1 milivoltios, ¿no? En vez de los 10 a 20 milivoltios que van a ser necesarios, hablando en general, para alcanzar el umbral de excitación. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la sumación temporal causada por descargas sucesivas de un terminal presináptico en este caso, este básicamente se produce cuando una alta frecuencia de potenciales de acción en la neurona presináptica provoca potenciales posinápticos, ¿no? Que se van a sumar entre sí. Y esto permite que el potencial de membrana para alcanzar el umbral para generar un potencial de acción, ¿no? Ahora, con respecto a la sumación simultánea de potenciales posinápticos excitadores y también inhibidores, básicamente va a ser el resultado de la elevación prolongada de calcio en lo que va a ser la terminación presináptica. Por lo tanto, cuando los potenciales de acción aparecen juntos, tienden a aumentar el calcio dentro de la terminación y como consecuencia el potencial de acción presináptico va a liberar más neurotransmisor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablando de la facilitación de las neuronas, aquí básicamente el potencial posináptico total, una vez sumado, va a ser excitador, ¿no? Pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona posináptica. Entonces, su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún básicamente no ha alcanzado este nivel, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, con relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga, el estado excitador es en nivel acumulado de impulsos excitadores de la neurona, ¿no? Básicamente quiere decir que si el grado de excitación es más alto que el de inhibición, está en estado excitador. En cambio, si es mayor el grado de inhibición que el de excitación, va a estar en estado inhibidor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora mencionando las características especiales de la transmisión sináptica, principalmente mencionar la fatiga de la transmisión sináptica. La fatiga básicamente viene a ser una característica importante de la función sináptica porque cuando una región del sistema nervioso está hiperexcitada, permite que desaparezca este exceso de excitabilidad pasando un rato, ¿no? Entonces, el mecanismo de la fatiga básicamente consiste en el agotamiento o podríamos decir la debilitación parcial de las reservas de sustancia transmisora en los terminales presinápticos, ¿no? Ahora, con respecto al efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica, estos cambios del pH pueden causar convulsiones epilépticas en el encéfalo debido a la mayor excitabilidad de algunas neuronas cerebrales o ya sea de todas, ¿no? Ahora, con respecto al efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica, la transmisión depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Esto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Porque en cuestión de 3 a 7 segundos la persona pierde el conocimiento. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando sobre los efectos de los fármacos sobre la transmisión sináptica, aquí existen fármacos que aumentan la excitabilidad de neuronas y otros que también la disminuyen, ¿no? Por ende, aquí vamos a mencionar la estricnina, que es uno de los productos mejores conocidos que aumenta la excitabilidad de las neuronas, ¿no? Ahora, mencionando lo que es el retraso sináptico, este viene a ser el tiempo requerido para que una membrana presináptica libere un neurotransmisor y se difunda por la hendidura sináptica, ¿no? De esta manera se va a unir a un receptor situado sobre la membrana posináptica. Aquí existe un proceso que primero va a ser la emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico, luego la difusión del transmisor hacia la membrana neuronal posináptica. En tercer lugar tenemos a la acción del transmisor sobre el receptor de la membrana. Luego tenemos al receptor que actúa para aumentar la permeabilidad de la membrana, ¿no? Y por último tenemos la entrada del sodio para elevar el potencial posináptico excitador hasta un nivel alto como para desencadenar un potencial de acción en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las conclusiones, principalmente encontramos diferentes niveles de función como son el medural, que es la marcha, subcortical, que son actividades inconscientes, y el cortical, que básicamente es la memoria, ¿no? Además de ello, existen dos tipos de sinapsis neuronal. La más usada en este caso son las químicas. Ahora, los neurotransmisores de moléculas pequeñas van a ser los más usados y también los más importantes de la sinapsis, ¿no? Y se van a encargar de excitar o inhibir un estímulo. Con respecto a la excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona, casi nunca va a activar la célula, ¿no? Y por último, se dice que una neurona está facilitada cuando su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal. Gracias.